Buen día a todos. Damos inicio al bibliográfico del día de la fecha. Como tema del día de hoy vamos a hablar de quiste pilonidal. Como coordinador tenemos al doctor Daniel Liberto, a la doctora Luisa Chantada como presentadora, que es residente de... Acá aparece el doctor Liberto. Luisa Chantada, que es residente de cuarto año, y también que les habla Anabela Parra, residente de tercer año. Como caso de disparador, tenemos un caso clínico, a modo de ejemplo, es un paciente de 17 años que no tenía antecedentes previos, que cuando llega a la consulta había tenido hacia 2 semanas una infección por esta lesión que íbamos a evidenciar al examen físico, que había consultado a la guardia y había sido tratado con antibiótico-terapia. Al examen físico, lo que nosotros observamos a nivel del surco interglúteo son múltiples forámenes pequeños, pero no se evidenciaba secreción ni signo de sobreinfección cuando fue evaluado. Así que lo que se hizo en este caso fue indicarle 5 sesiones de depilación definitiva y a los 4 meses se programó la resección quirúrgica con la técnica de Pepsit, que es lo que estamos haciendo en este centro. Y posteriormente el paciente tuvo una buena evolución. A los 3 meses tenía la herida ya cerrada en el postoperatorio y pudo retornar a sus actividades de manera temprana. Y lo que hicimos fue también indicarle que continúe con la depilación definitiva porque se seguían viendo folículos pilosos. Este es un modo de ejemplo, pero es un caso claro de lo que nos llega a consultorio. Pasando a los artículos complementarios, tenemos como primer artículo es una guía de prácticas clínicas de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto acerca de lo que es el manejo de la enfermedad de pilonidal. Es del 2019. A modo de introducción, lo que plantea el artículo, que es una afección potencialmente debilitante, lo que es la enfermedad pilonidal, y en Estados Unidos tiene una incidencia de 70.000 pacientes al año. Además habla que es una afección adquirida y plantea como una de las etiologías la presencia de vello en lo que es la hendidura glútea, que lo que querían es traumatizar a la piel y penetrar en ella, lo que forma una reacción de cuerpo extraño en el organismo, que termina derivando a la formación de fosas en líneas medias, a lo que lleva a una infección secundaria, como veíamos en el caso disparador, que es la presentación. También habla de que hay un espectro de presentación de esta enfermedad pilonidal, que puede ser un quiste crónico, tractos subcutáneos, abscesos asociados en momentos agudos, o bien el quiste con drenaje persistente de secreción. Y también habla de que como tratamiento también hay un amplio espectro que va desde una depilación, tratamiento ambulatorio, ablación, escisión o una escisión amplia con también una reconstrucción con colgate. Entonces, esta guía de práctica clínica lo que hizo fue buscar en la base de Medline palabras como en titulares de seno pilonidal y a manera de subtítulo lo que era anatomía histológica, anatomía e histología, el diagnóstico por imágenes, cirugía y terapia, con estas palabras clave desde lo que fue noviembre de 1945 hasta noviembre de 2017, y ahí se arrojaron 1022 artículos. También se sumaron en PubMed aquellos artículos que tenían el título de acceso pilonidal, que fueron 174 artículos más, dando un total de 1.197 títulos, y de eso lo que se hizo fue excluir aquellos que tenían un diseño de estudio incorrecto, que la población de estudio era incorrecta, que los datos eran desactualizados, o bien era una publicación incorrecta o estaban duplicados los artículos, y eso sí nos da un total de 115 artículos, que fue los que se tuvieron en cuenta para esta guía de práctica clínica. Acá, a modo de resumen, en el cuadro lo que acabo de mencionar. Y también para recordar en lo que es la guía de práctica clínica, acá están los grados de evidencia que se van a mencionar, va de 1 A, B y C, dependiendo si es 1 cuando es una recomendación fuerte, A, B o C si es de una calidad de evidencia alta, media o baja, y hablamos de 2 cuando es una recomendación débil, A, B o C, de nuevo lo mismo, si es una calidad de evidencia alta, moderada o baja. Entonces, vamos a mencionar las recomendaciones que dice esta guía de práctica clínica. Como primera recomendación, lo que dice es que hay que realizar una historia clínica y un examen físico específico, haciendo hincapié no solo en los síntomas, sino también en factores de riesgo y en esta presencia de haber tenido alguna infección secundaria. Entonces, el diagnóstico es clínico. Al examen físico lo que se suele observar son estas fosas en la hendidura media glútea, o bien si es un episodio agudo, estamos hablando de absceso, que suele ser la consulta.
También hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales que pueden ser un forúnculo cutáneo infectado, enfermedad de Crohn, fístula perianal y procesos infecciosos, ya sea, por ejemplo, a causa de tuberculosis o sífilis, y estar atentos a los factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, traumatismo o irritaciones repetitivas a nivel de esta zona, antecedentes familiares o el hecho de que tenga un hábito corporal hirsuto. Esto es un grado de recomendación 1C, es decir, que es una fuerte recomendación con una calidad de evidencia eh, baja. Después, la recomendación en cuanto al tratamiento habla de la eliminación de vello en lo que es la hendidura glútea de la piel circundante. Puede ser un tratamiento primario, que puede ser lo que inicialmente se le puede realizar a los pacientes, o bien complementario a la enfermedad pilonidal cuando ya realice otro tipo de tratamiento quirúrgico. Porque lo que hace es promover la cicatrización y previene la recurrencia de la enfermedad. Entonces se recomienda hacer una vez por semana. Y también habla de la depilación láser complementaria, como mencioné, al tratamiento quirúrgico. Y lo que menciona en los estudios es que teniendo esta depilación láser complementaria hay una recurrencia mínima de la enfermedad que disminuye en menos del 13%, ya que la recurrencia es algo frecuente. Después también menciona en pacientes que tienen enfermedad piramidal aguda o crónica, pero sin absceso, la aplicación de fenol como un tratamiento eficaz, porque lo que hace es ayudar a la cicatrización rápida y duradera. En este caso es una recomendación 1B, eh, porque resuelve la enfermedad entre un 67 y un 100%, mencionan los estudios, y lo que hace es disminuir la posibilidad de recurrencia en más de un 80%. Y lo que se hace es colocar 1 a 3 mililitros de fenol cristalizado en lo que es el quiste y todos los tractos que tenga asociado, y refiere que es necesario de 1 a 4 veces repetir el procedimiento. Si a esto le sumamos la depilación láser previa al tratamiento con fenol, la curación habla de un 100% en varios estudios. Y también menciona un estudio prospectivo aleatorizado que dice que comparaba lo que era el tratamiento con fenol con la incisión quirúrgica, ya sea abierta o solo del quiste, una curación del 100% en ambos grupos, pero hacía mención de que el utilizar el fenol lleva a una curación más rápida, menor dolor y retorno más rápido a lo que eran las actividades diarias. También la guía habla del pegamento de fibrina, que lo menciona que puede ser eficaz, ya sea con tratamiento primario o adyuvante, este sería una recomendación 2B. Lo que hace es rellenar la herida que queda luego de haber realizado la escisión del quiste. Y hay una revisión de Cochrane de 2017 que evidencia que el beneficio de este pegamento en realidad termina siendo incierto. Acá como que por eso la recomendación es 2B. No queda claro. Como así tampoco queda claro cuál es el valor del antibiótico endovenoso y tópico en la enfermedad pilonidal. Pero sí lo que hace la guía es recomendar que el uso sea de manera individualizada y lo veamos con cada paciente con una recomendación 2B. Lo que hablaba es, en cuanto a la profilaxis, había un estudio prospectivo que decía que no había diferencia en cuanto a los resultados cuando se comparaban dos grupos controles, pero había un análisis retrospectivo que decía que sí había disminuido lo que eran los niveles de infección de herida quirúrgica. Entonces tenemos resultados discordantes en lo que es profilaxis. En lo que era perioperatorio, recomendaba hacerlo 4 o 5 días después de la cirugía, y sí se había visto una reducción significativa de lo que es las infecciones de herida, pero no era tan fuerte la recomendación de este estudio que se había visto. Y en cuanto a lo que era hacer tratamiento antibiótico postoperatorio, había resultados mixtos nuevamente. Y en lo que tenía que ver con los antibióticos tópicos, la verdad que había datos limitados y contradictorios. Entonces, por eso se deja a criterio del cirujano o la cirujana y de manera individualizada. Lo que sí hay que considerar es el uso de antibiótico adyuvante cuando uno ve al paciente con una celulitis grave, inmunosupresión subyacente o una enfermedad sistémica concomitante, a pesar de que la evidencia sigue siendo limitada. En cuanto a lo que es el manejo quirúrgico, lo que sí se recomienda de manera fuertemente, con una moderada calidad de evidencia, es decir, con una recomendación 1B, es realizar una incisión junto con un drenaje. En el caso de que estemos con una enfermedad pilonidal aguda, que tenga la expresión de un absceso, independientemente de si sea un episodio primario o recurrente. Siempre habría que realizar la incisión y el drenaje. Con esto vemos que la curación es exitosa en un 60% en caso de que sea el primer episodio, pero un 40% suelen requerir un segundo procedimiento definitivo. Hablaba de la recurrencia en los estudios entre un 15 y un 40%, y lo que habría que hacer es
justamente la apertura y el curetaje. En realidad decía que tanto realizar no solo la apertura, sino un curetaje evitaba potencialmente la necesidad de un segundo procedimiento. Y había un estudio aleatorizado de estos abscesos agudos que fueron sometidos a la incisión y el drenaje con o sin curetaje. Se asoció una curación completa, significativa y un menor índice de recurrencia. Por otro lado, lo que hablaba de lo que es el manejo quirúrgico, ya pasando a qué procedimiento realizar, había un amplio espectro, puede ser la excisión y una reparación primaria en el momento, o una excisión y dejar que cicatrice por segunda, una excisión con marsupialización. Lo que ellos recomendaban en realidad es que iba a depender de las preferencias del cirujano y del paciente, en ese sentido, con una recomendación 1B, y además hablaba que el uso de dejar un drenaje o no debía individualizarse. Entonces, acá vemos un estudio que lo que hacía era comparar un cierre primario contra dejarlo cerrar por segunda, ambos una que ya se había realizado la decisión del quiste. Hablaba que el cierre primario tiene tasa de cicatrización media más rápidas y menor baja laboral. Esto se veía en múltiples ensayos prospectivos y aleatorizados. También había una revisión sistemática de Cochrane de 2010 que decía que el cierre primario tenía una recurrencia del 8,7% comparado a un 5,3% de aquellos que fueron cerrados por segunda. Entonces acá sería como un beneficio de hacer un cierre por segunda. Y que el cierre de la herida que sea fuera de la línea media, no donde está la patología en sí, también tenía tiempo de cicatrización más rápido y menor tasa de morbilidad en cuanto a lo que era la herida de recurrencia. Y esto que hablamos del drenaje, dejarlo después de un cierre primario, tenía tasas de dehiscencia menores y cicatrización más rápida, si bien las tasas de recurrencia fueron similares. Así que bueno, acá la recomendación sería que quedaba en preferencia lo que es el cirujano y el paciente. Por otro lado, mencionaba el hecho de realizar un procedimiento con colgajo, especialmente cuando hay una enfermedad piloneal crónica compleja y recurrente, cuando ya uno agotó otras instancias de tratamiento. Esta era una recomendación 1B, y nombraba distintas técnicas, ya sea el colgajo romboide o Limber. Hablaba que este tipo de colgajo tenía una recurrencia entre 0 y 6%, si bien tenía mayor riesgo de formación de seroma y dehiscencia de herida. También hablaba del colgajo de Caridakis, que tiene una recurrencia menor al 5%, entonces este sería el beneficio. Y mencionaba otras técnicas, ya sea como la técnica de elevación de la hendidura o a realizar una plastia en Z o técnica de avances. Mencionaba a todos y la conclusión es que no existe una amplia evidencia definitiva de cuál es superior de cuál técnica es superior de colgajo con respecto a la otra. Así que va a depender de lo que sea, de lo que se encuentre más entrenado el cirujano o la cirujana. Y también mencionaba el hacer abordajes mínimamente invasivos de la enfermedad piloneal, ya sea aguda o crónica, con esta asistencia endoscópica, que sería el PEPSI, como mencionamos en nuestro caso disparador, pero lo que menciona es que requiere de equipos y experiencia, de equipos especializados y también que tengan experiencia. Esto es un grado de recomendación 2B. Así que lo que se hace con esta técnica, que después va a hablar Luisa igual, es extirpar de manera endoscópica el vello y todos los residuos de los tractos afectados mediante ablación. Y hablaba que la tasa de recurrencia a corto plazo es del 0 al 3% en los pacientes que fueron seguidos de 6 a 12 meses en un estudio con una rápida reincorporación a las actividades habituales. Y fueron efectivas a largo plazo, pero volvemos a mencionar que requiere de un equipo especializado con experiencia. Y menciona también lo que es la enfermedad piloneal recurrente, que es bastante frecuente, que habla que es importante distinguir si es un absceso agudo o la enfermedad crónica, y que obviamente lo que se va a realizar va a depender de nuevo de la experiencia del cirujano o cirujano con una recomendación 1C. Entonces vuelvo a mencionar lo mismo, que no existe una única estrategia terapéutica óptima, pero sí es importante descartar que no haya otras etiologías subyacentes anormales que tenga que ver con patología perirectal crónica y que por ahí no esté confundiendo un poco el diagnóstico, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal de Crohn o un paciente que esté inmunosuprimido o ya sea una neoplasia cutánea. Y el tratamiento va a ser similar en realidad a si fuese una presentación de nuevo, es decir, se puede
intentar ambulatoriamente, de nuevo, la depilación, ya sea con rasurado o definitiva, los accesos recurrentes, en agudo íbamos a realizar drenaje, y el tratamiento definitivo no teníamos evidencia de cuál era la mejor opción como recomendación. Bueno, ahora vamos a comentar dos artículos más sobre el tema. Como segundo artículo complementario tenemos este artículo que fue realizado por dos centros nacionales, que es el Hospital Italiano en conjunto con el Hospital Austral. En primera instancia comienzan definiendo la patología como una enfermedad inflamatoria adquirida que afecta fundamentalmente a adolescentes y adultos jóvenes y consiste en la formación de un quiste en la región sacrocoxigia que generalmente se asocia a presencia de vello y material de queratina. La presentación clínica es variable, que va desde tractos sinusales asintomáticos hasta abscesos agudos y quistes crónicos que comprometen notablemente la calidad de vida del paciente. En cuanto a técnicas quirúrgicas para el tratamiento, se han descrito y difundido numerosas técnicas, entre las cuales se encuentran la exéresis convencional, la marsuperización, la recursión con colgajos, que se han asociado históricamente a recuperaciones lentas y afectación de la calidad de vida del paciente y tasas de recibida altas del 30%. Este artículo lo que hace es introducir la experiencia con una técnica nueva denominada PEPSIT, cuyas siglas significan Pediatric Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment, y lo que evalúa es su eficacia y seguridad en la población pediátrica. Como material y método es un estudio retrospectivo multicéntrico, como dijimos, en dos centros de alta complejidad de tercer nivel, que valoró pacientes pediátricos entre 2023 y 2024 que fueron intervenidos por vía, digamos, endoscópica, con o sin cirugía convencional previa. Se analizaron variables como edad, complicaciones y recurrencias, tiempo de cirugía, requerimiento analgésico del posoperatorio y fundamentalmente el retomo de actividades habituales y deportivas posteriores al procedimiento. Eh, el artículo procede a explicar un poco la técnica, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, como la técnica en sí. Lo que definen es que todos los pacientes que presentaron una infección en relación a la patología se operaron luego de al menos un mes de intervalo libre de infección, recibieron antibiótico terapia para el tratamiento de la misma y todos recibieron al menos 2 sesiones de depilación láser en periodos de entre 4 a 6 semanas entre, digamos, entre sesiones previos a la cirugía. En cuanto a la técnica quirúrgica, también recibieron todos profilaxis antibiótico con ampicilina y sulbactam. En cuanto al material, que esta fue la principal dificultad, digamos, porque se tuvo que adaptar la técnica a lo que había disponible en cada centro, se utilizó un fistuloscopio que fue reemplazado fundamentalmente por un cistoscopio 9,5, un cepillo endoscópico, que lo que se utilizó fue un endobrush, un citobrush, que es lo que suele utilizarse en ginecología para, digamos, análisis de Papá Nicolau, y pinza endoscópica, se utilizó una pinza endoscópica de biopsia. Electrodo monopolar de coagulación se utilizó, digamos, sin inconvenientes. La técnica quirúrgica se comienza con ampliar el orificio fistuloso con una pinza de extensión curva, digamos una pinza Halster, y lo que se hace en primera instancia es extraer los vellos, digamos, de los quistes con la misma de manera manual. Luego se procede a realizar la endoscopía a través de algún orificio fistuloso, se utiliza agua destilada para permitir una correcta visualización, se hace un análisis de situación, digamos, de la anatomía del quiste y los vellos fistulosos si es que los tiene, y se procede a realizar una oración mecánica con el cepillo con una toalette de la cavidad. Luego también una oración técnica con el electrocauterio también de toda, digamos, la extensión de la cavidad. Se completa el procedimiento con anestesia con iodopovidona y una cura compresiva. Ahí vemos algunas imágenes de lo que es la visualización endoscópica del procedimiento. Con respecto al manejo postoperatorio, fue un procedimiento ambulatorio en todos los casos, con una alta hospitalaria dentro de las primeras 2 horas. Requirieron analgésicos únicamente por 24 horas luego del procedimiento, en algunos casos arreglados, en otros casos según necesidad. Y se trató con antibióticos a todos los pacientes que tuvieron una infección preoperatoria, digamos. Lo que lo habían tenido antes también lo recibieron en el periodo postoperatorio por un periodo de entre 1 y 2 semanas. Se indicaron curaciones diarias con iodopovidona, en más o menos 2 por día. Y también se complementó, digamos, con depilación láser, tanto en el pre como en el posoperatorio, con intervalos igualmente de 4 y 6 semanas. El seguimiento se hizo a la semana, a las 2, 4, 6 y 8 semanas luego del procedimiento y luego trimestralmente hasta alcanzar el año de la cirugía.
Con respecto a los resultados, vemos algunas imágenes de lo que son, digamos, la evolución a largo plazo del procedimiento. Se observó un total de 18 pacientes, de los cuales 10 fueron hombres y 8 fueron mujeres. La edad media fue de 15 años. Como para mencionar, 2 únicamente habían sido operados previamente por vía convencional y 16, su cirugía primaria fue un PEP-CIT. En cuanto a los resultados, en promedio el retomo de actividades fue de 24 horas en el posoperatorio. Esto fue una de las principales diferencias que se encontró con las técnicas convencionales. La media de dolor referido en una escala del 0 al 10 preguntada a los pacientes fue 0,7%, lo cual es bajísimo, y de hecho hubo pacientes que reportaron un dolor del 0, digamos, en una escala de 0 a 10. No hubo complicaciones intraoperatorias y sí hubo algunos pacientes con complicaciones posoperatorias. Fueron únicamente grado 1 y 2 de la clasificación de Indoclavien. 3 pacientes presentaron una disencia de la herida quirúrgica y 2 presentaron granulomas que se manejaron, digamos, el manejo fue conservador. Un solo paciente tuvo una infección de herida que se manejó con antibióticos, clasificando como una complicación grado 2, y el tiempo promedio de curación, digamos, de cicatrización completa fue de 24 días con un rango de entre 15 y 40. En cuanto a las ventajas, comparando esta técnica con las técnicas convencionales, fundamentalmente el resultado estético, la rápida, digamos, el rápido retomo de la actividad diaria y la buena calidad de vida posterior al procedimiento, la cicatrización a corto plazo, que estas son las fundamentales diferencias con respecto a las técnicas convencionales, y la fácil aplicabilidad. En cuanto a desventajas, un poco lo que habíamos comentado, que es una técnica nueva que se está adaptando y hubo algunas dificultades técnicas fundamentalmente a la falta de instrumental, pero que digamos, se pudieron resolver adecuadamente. Y el segundo artículo es un artículo publicado por el grupo de Boston en el Journal of Pediatric Surgery, que, digamos, lo que busca es comparar algunos parámetros en cuanto a géneros con respecto a la patología. También define la patología como una afectación común que afecta a 70.000 personas por año aproximadamente. El fundamental grupo etario de riesgo son los pacientes que se encuentran cursando la pubertad, así también como adultos jóvenes. Y interesantemente, la literatura reporta una mayor prevalencia en hombres de hasta un 80% en comparación con las mujeres. Es a partir de esto que los autores buscan analizar el efecto en el género según la incidencia, presentación e impacto digamos, de la patología. Bueno, fue un análisis prospectivo que utilizó la plataforma de REDCap. Los pacientes fueron valorados entre los años 2011 y 2024. Y un poco la información que se recopiló fue datos demográficos, morbilidades de salud mental, gravedad de la enfermedad, impacto en la calidad de vida y también intervenciones requeridas y resultados posteriores a las mismas. Un poco algunas aclaraciones, digamos, antes de comenzar con los resultados. Las probabilidades de salud mental fueron ansiedad, depresión, trastornos de déficit de atención y hiperactividad. Fueron algo subjetivas porque fueron fundamentalmente reportadas por los pacientes, luego constatadas en historia clínica, pero digamos, fueron datos más bien subjetivos. Y el impacto de la enfermedad se determinó a partir de un cuestionario también referido por el paciente, que consideraba dolor, vergüenza, capacidad para practicar deportes, capacidad para socializar y fundamentalmente alteración de la rutina y tanto escuela, trabajo o actividades cotidianas. Se analizó un total de 1.356 pacientes, fue un centro digamos, un centro de referencia para esta patología, por eso nuestro N es tan amplio. En cuanto al sexo, tenemos casi un 60% de mujeres y un 40% perdón, 60% hombres y 40% de mujeres, en comparación con, digamos, lo que era la bibliografía reportada, que formaba casi un 80% de hombres. La edad media fue de 15,8 años en mujeres, 17,9 en hombres, y la prevalencia de patología de salud mental fue un poco más alta en mujeres, pero digamos la diferencia fue mínima, aproximadamente 16 y 7% respectivamente. En cuanto a la severidad de la enfermedad, la duración de la enfermedad, digamos, el periodo previo a la consulta, fue de un promedio de 12,3 meses para las mujeres y un 11,7 para los hombres. También, digamos, estamos manejando parámetros similares entre ambos grupos. La gravedad fue reportada, digamos, en la primera instancia algo menor en las mujeres con respecto a los hombres, pero sí se vio que las mujeres presentaron un menor índice de licencia de la herida quirúrgica antes de, digamos, considerando una cirugía previa. También 50% de las mujeres tenían cabello fino en comparación con hombres, en los que únicamente se reportaba una incidencia del 5%.
Con respecto al impacto de la calidad de vida, acá lo que observamos fue, digamos, como resultado del estudio, no solo que las mujeres se vio una incidencia un poco mayor a la reportada previamente, sino que presentaban un mayor impacto en la calidad de vida. El dolor fue mayor en las mujeres, reportado por 5 pacientes en comparación con 3. La vergüenza, digamos, en 4 en comparación con 3. Y la capacidad de presentar deportes, 2 en comparación con 1. Si bien son parámetros similares, en todos lo que tenían en común era que la incidencia era mayor en mujeres que en varones. Y ningún paciente reportó un impacto en la enfermedad en términos de su capacidad para socializar. En cuanto a intervenciones, la mayoría de los pacientes tuvieron depilación láser previa a la primera visita. Esto es un 53 contra un 55%, básicamente en parámetros equitativos. Y mayor número de mujeres requirió una incisión y drenaje por alguna infección en relación a la enfermedad antes de la cirugía. Pocos pacientes recibieron antibióticos, únicamente reportaron una incidencia del 2 contra el 1%, que es bastante más bajo en comparación a los resultados que vimos en los estudios de nuestras series. Y lo que concluyen es que la enfermedad pilonidal, si bien se ha considerado durante mucho tiempo una patología que afectaba fundamentalmente a los hombres, más que nada por la anatomía de la región y lo que hablábamos un poco de el vello fino contra el vello grueso y la cantidad de folículos pilosos de la zona, este estudio importa una prevalencia un poco más alta en mujeres, de hasta un 40% en comparación con el 20 o 25% que reportaban estudios previos. Entonces lo que concluimos es que la enfermedad en las mujeres es más común de lo que se suele reportar y que en las mujeres la presentación suele ser más temprana y que también, digamos, tiene un impacto más significativo en la calidad de vida en comparación con los hombres. Dejamos al doctor Daniel Liberto para los comentarios finales. Buenos días a todos, gracias por estar. Antes que nada, antes que nada quería, más que felicitar, como hacemos habitualmente, agradecer a nuestras médicas en formación, porque ha sido excelente el tratamiento que le dieron a la bibliografía de esta patología, que como bien nombraron, y no voy a entrar en números, es una patología frecuente que vemos por consultorio y que nos gusta traer acá en los bibliográficos porque realmente hemos hecho un cambio en el paradigma del tratamiento de ella, de esta patología, de los quistes pilonidales, que creo que fue bastante beneficioso, como se ve en el trabajo, respecto, sobre todo para los pacientes. Estos pacientes eran pacientes que veíamos crónicamente en el consultorio, que venían aquejados de dolor, de vergüenza, de ropa interior manchada y, repito, reiteradamente los veíamos en consultorio. A partir de la propuesta en nuestro grupo de Carolina, que ahora le voy a dar para que nos cuente también de dónde surgió esta inquietud. Nosotros viramos del tratamiento convencional, nosotros hacíamos lo que en la literatura se llama marsupialización, la resección completa, la marsupialización y el cierre diferido, con puntos de anclaje de la piel a la fascia presacra, digamos, y esto tenía una muy buena evolución con índices aceptables de recidiva, pero con una disminución de la calidad de vida con un promedio de 63 días para un cierre definitivo. Repito, el índice de recidiva era mucho mejor que lo que se evidenciaba en otros centros con cierre primario, pero el tema es que estaban aproximadamente 2 meses con heridas abiertas, con curaciones diarias, entre 2 y 3 veces por día. Nosotros usábamos azúcar y en la etapa final polvos cicatrizantes como puede ser el Hipoglós o el Farmequis. A partir de la introducción del Pepcid, los pacientes, además de disminuir la escala de dolor, como bien dijo Ana y también Marco Luisa, los pacientes reinician su actividad habitual a las 24 horas. Y si bien tienen algún grado de secreción menor por la herida durante la primera semana, repito, están haciendo actividades físicas a partir de las 24 o 48 horas post procedimiento. Y sinceramente el índice de recidiva es menor aún en esta población inicial, pero si el índice de recidiva, en mi humilde opinión, fuera igual,
la realización del procedimiento PEPSIT o la repetición del mismo en beneficio de los logros de la calidad de vida y disminución de las consultas y del seguimiento, la verdad que también lo volveríamos a optar. Eh, Quería, bueno, también agradecer. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha bien o están los auriculares? Estás un poco en el fondo del mar, pero Ahí saco los algo se escucha. auriculares. Ahí parecería estar un poquito más firme tu voz. Bueno, de nuevo agradecer. Carolina fue importante motor en este switch, en este cambio en nuestra conducta y contar un poquito la experiencia y sobre todo me interesa escucharte cómo fue la experiencia con el instrumental, que creo que es uno de los puntos que a los que estamos presentes eh, nos interesa porque es uno de los puntos claves para el éxito del PEPSIT. Perfecto, muchas gracias Dani, gracias chicas por la presentación. Em, la realidad es que lo que tiene que ver con quiste pilonidal es un tema que uno lo sigue como presentando y discutiendo, principalmente porque en realidad la bibliografía es extremadamente variable y si bien es una patología que no es compleja, la realidad es que es superficial, es simple y demás, aqueja mucho a los pacientes en cuanto a lo que tiene que ver con calidad de vida, tiempos de recuperación y demás. Y si al día de hoy seguimos publicando técnicas nuevas y sugerencias con diferentes tipos de curaciones y demás, es que no hemos logrado todavía algo óptimo para los pacientes, que creo que sin duda el PEPSIT y la depilación definitiva ha mejorado un montón, pero seguramente vaya a venir algo incluso superior. En cuanto a nuestra experiencia, surge obviamente la iniciativa de ver esto que reporta la bibliografía y que lo veíamos, como dice Daniel, en nuestro consultorio, una patología súper tediosa, sufrida por los pacientes, a pesar de ser algo superficial, la verdad que afectaba muchísimo la calidad de vida. Y al empezar a leer la bibliografía de otros centros que reportaban una experiencia dramáticamente mejor que con las cirugías abiertas, surgió la iniciativa de, en una rotación en el exterior, involucrarme en todos esos pacientes para tratar de traer la técnica a nuestro centro. Difiero un poquito con algo que manifestaba el primer artículo complementario, que tiene que ver con que se necesita mucha expertise de cirujanos para realizar la técnica. Me parece que es una técnica altamente reproducible. Quizás a nosotros que hacemos urología y tenemos cierta costumbre de usar el cistoscopio nos resulte un poco más fácil, pero es una técnica altamente reproducible que en los centros que empieza algún cirujano haciéndolo rápidamente los hace también el resto del equipo. Sí es cierto que la falta de instrumental lo hace difícil y que es lo que nos ha llevado a nosotros a tener tal vez tiempos quirúrgicos más prolongados. Es algo que todavía podemos mejorar, pero la realidad es que con las cosas que mencionó Luisa, como menciona el artículo, son cosas que en casi todos los hospitales están y permiten hacer una cirugía igual de efectiva. Así que nada, en nuestra experiencia esto, encontrar las herramientas fue lo que más nos costó. Luego reproducir la técnica nos resultó bastante sencillo. De cualquier manera, es difícil y no encontraremos nunca, creo, bibliografía que avale esto que estoy por decir, pero yo particularmente creo que la cirugía se transforma más en un complementario de la depilación que la depilación en un complementario de la cirugía. Obviamente ya estando tan demostrado que la depilación es un fundamental, no podemos randomizar y dejar de depilar pacientes solamente para compararlo, pero yo estoy convencida de que así como los tratamientos de depilación en otras partes del cuerpo funcionan porque uno se rasura, para poder hacer efectiva la depilación en la zona pilonidal, digamos en la zona sacra, uno necesita obligatoriamente hacer una cirugía, en nuestro caso el PEPSIT. Pero creo realmente que en realidad lo que se relaciona más directamente al éxito y a la tasa de recidiva tan baja en las últimas series, a comparación de las series antiguas, tiene que ver con lograr que realmente la zona quede desprovista de pelos y también ahí entra en gran parte, por eso tal vez yo insisto tanto con la depilación, pero entra también en gran parte lo que es la adherencia del paciente a ese tratamiento y la importancia de que lo hagan tanto antes como después de la cirugía, cuando
cuando ya se recuperaron y hasta se habían olvidado de que tenían un quiste pilonidal. Claro, lo que, digamos, quiero volver a ir sobre el punto del material para mostrar que es realmente realizable. Si querés, en un muy rápido comentario, estaría bueno que homologues lo que es el set original con lo que realmente usamos hoy. Si bien Luisa lo puso en la diapositiva y Perfecto. podemos volver a poner esa diapositiva, que es lo que estamos buscando ahora, esa diapositiva, me gustaría que hagas un continuo entre una comparación entre lo que es el material original y lo que fueron adaptando. Perfecto. Lo primero que se usa en la técnica es una pinza Halsted común para sacar vello sin estar tanto tiempo con la pinza. Y luego cuando empezamos con la parte endoscópica, eh, eso que se ve en la imagen es lo que usamos nosotros, que es el cistoscopio de 9,5. La única diferencia que hay entre un cistoscopio de 9,5 y el fistuloscopio tiene que ver con el calibre del canal de trabajo. El fistuloscopio es un poco más ancho y tiene un canal de trabajo que permite pasar instrumental de 7 French. Y en nuestro caso, el cistoscopio de 9,5 es un poco más pequeño. Mentiría si dijera que en ningún paciente necesitamos usar algún otro cistoscopio por falta de disponibilidad o por hasta descubrir la pinza correcta que pasaba por ahí. Pero bueno, lo que hacemos es agarrar el cistoscopio ese de 9,5 y como tiene un canal de 5 French, lo que utilizamos son diferentes cosas en el instrumental de ese calibre para poder pasarlos por el canal de trabajo. La pinza de biopsia es esa que se ve ahí, es una pinza de biopsia común de cualquier servicio de gastroendoscopía respiratoria, de cistoscopía, es una pinza de biopsia común, que el único objetivo que tiene es agarrar vello y retirarlo, eso se parece bastante al del set original. Y lo que no tenemos, que es lo que se ve ahí en el C, es el electrodo monopolar, que en nuestro caso no lo tenemos, entonces lo que usamos hemos usado resectoscopio, hemos usado QWERTY, hemos usado cosas de energía bipolar y monopolar de los endoscopios de ginecología. Tiene un nombre, tiene un epónimo que no lo recuerdo, Dani, decirlo si lo recordás, el que usábamos de gineco, pero la realidad es que lo que usamos es cualquier electrodo monopolar de 5 French, porque es simplemente el que nos entra a nosotros. La principal dificultad que tuvimos es que no tenemos un monopolar de 5 French ideal con una puntita redondita como se ve ahí, sino que muchas veces terminamos usando el de 3 French que viene en el set del cistoscopio que tenemos, y al ser más delgado, más delicado, las maniobras son un poquito más dificultosas nada más, pero con la energía que utilizamos perdón, el electro que lo utilizamos en spray y con una alta potencia, logramos que a pesar de que el instrumental sea pequeño, pueda difundir un poco más y quemar de forma superficial, no profunda, todo lo que es la superficie del quiste. Y luego el cepillo, la diferencia que tenemos es que el cepillo del set es un cepillo, así como la pinza de biopsia, es un cepillo endoscópico, también del tamaño que pasa por el canal de trabajo. Y en nuestro caso no lo tenemos, así que lo hacemos a ciegas con un cepillo que entra por el mismo orificio del cistoscopio, pero no nos permite ver dónde estamos cepillando. De cualquier forma, creemos que no nos afecta mucho en la calidad de la técnica porque el objetivo del cepillado es simplemente abrasionar la superficie del quiste. No es que deba ser dirigido a donde hay vello o donde hay alguna lesión en particular, sino la superficie total del quiste se logra cepillar sin problemas ciegas. Perfecto, Caro. Se entendió todo muy bien. Mauricio, que levantó la mano. Mauricio Figueroa, buen día. ¿Quiere hacer su consideración también? Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad, era hasta este momento de este nuevo tratamiento una patología en la que nos veíamos. Yo siempre pensé haciendo de más y exponiendo al paciente a una morbilidad posoperatoria que, a pesar de que, como lo dijo Carolina, bastante
superficial el problema. En realidad era una situación bien profunda, tanto para el paciente como para nosotros. La frustración de que el paciente independientemente de la técnica, nosotros pasamos por la marsupialización y también por el cierre primario sin colgajos, y algunos colegas aquí en el hospital lo hacen con colgajos, y ver que el paciente regresa con la herida de Vicente nuevamente a curaciones, 2 meses, he tenido pacientes hasta de 6 meses sin poder hacer sus actividades deportivas. Lo ponían a uno a pensar, bueno, ¿y hacia dónde va esto que no podemos con esta patología de tejidos blandos, entre comillas? Y cuando empezamos a leer sobre esto, el problema era el instrumental, como bien lo dicen, que se va para una patología como esta a generar un gasto en el hospital de ese equipo, de ese diámetro, esas pinzas. Y créanme que casualmente hace como unos 2 meses ya programamos los primeros 2 pacientes, pensando usar el cistoscopio. Lo conversamos con mi colega en la clínica particular donde trabajo, porque no lo he empezado a hacer acá en el hospital, esperando a buscar si había alguna validación por otro grupo que estuviera pensando o ya hubiera hecho con el cistoscopio el procedimiento. Y entonces, pues caemos en el Ateneo de hoy, que ya nos da mucha más fortaleza para arriesgarnos a hacerlo. La realidad es que los 2 pacientes no han sido programados todavía, están en el proceso de depilación, pero ya con esto vamos adelante. Me parece además que siendo el cistoscopio 9.5 mucho más grueso que el equipo que describen en los artículos, cualquier paciente, así uno le meta un 11.5 o incluso uno más grueso, por el tema de los instrumentos, va a quedar agradecido de que no le hicimos las incisiones tan grandes que normalmente hacemos. Entonces, no limitarnos a que si no nos podemos usar el pediátrico que no usamos todos los días para otras cosas, un instrumento más grueso, incluso uno de adultos, me atrevo a decir, no implica mayor morbilidad a lo que normalmente le tenemos que hacer. Así que seguiremos adelante al verlos a ustedes, y quisiera preguntarles ahorita a Daniel cuántos pacientes, cuántos casos han hecho, porque es lo que estábamos ya pensando hacer y lo vamos a hacer. Lo de la depilación clave, tuvimos la oportunidad de revisar por ahí un artículo que me pasaron de que iban a publicar, y me puse a leer que aunque siempre los mandábamos a depilación láser definitiva, esto genera unos costos porque tienen que desplazarse a veces de una ciudad a otra para buscar el mejor sitio de depilación láser o el mejor equipo, porque muchas veces les venden la idea de que es definitiva, pero no es la depilación adecuada. Y revisé el artículo y proponían la depilación normal, como se hace con luz pulsada, para la parte estética del tórax, de las axilas, y esos elementos los estuve averiguando acá para Colombia, son como unos $250 el dispositivo, y el paciente, como bien lo dicen, se depila cada 8, cada 15 días, y lo toma como una costumbre, como depilarse cualquier otra parte de su cuerpo, y con eso también está evidenciado la disminución de las recidivas. Entonces, pues para el paciente que opta por su depilación definitiva láser y tiene los recursos con que hacérsela, o el que tiene con qué comprarse su máquina de depilación de luz pulsada, también va a ser útil. La verdad los felicito, porque es un tema que a veces uno lo toma, no, que vamos a hablar de eso, y es de los temas en los que uno patina en el consultorio, sufre porque la mamá vuelve y regresa, vea, volví y le salió esto, ¿para dónde vamos? Y vamos a optar por lo que ustedes están haciendo ahora sí con más bríos. Daniel, ¿cuántos pacientes han hecho así con el cistoscopio? Sí, Mauricio, hola, buen día. Nosotros hemos hecho ya más de 25 pacientes. De hecho, esta difusión de esta patología nos ha traído pacientes del exterior, incluso de países vecinos, que vienen a hacerse este procedimiento. Y la verdad que como es totalmente ambulatorio, nos permite, y les repito,
Yo a veces prefiero o preferiría, como le digo a los padres, hacer más de uno de estos PEPSIT en cada paciente que la morbilidad que habitualmente tenía. Así que es frecuente en nuestro consultorio. Y lo que te quería decir también, que en la literatura no está bien pautado, nosotros lo pusimos en nuestro algoritmo. Como bien decís, en la depilación hay un espectro muy importante y cada centro hace la cantidad que está acostumbrado. Algunos toman como depilación definitiva entre 6 y 8 y algunos entre 8 y 10 sesiones. Y nunca van a encontrar en la literatura cuándo está pautado reiniciar después del PEPSIT las sesiones, porque no es que solamente lo hacen preoperatorio. Preoperatorio, nosotros tomamos entre 2 y 4 sesiones para poder operarlos. Y a los 21 días, o sea, las 3 semanas post-PEPSIT, ellos reinician el tratamiento de la depilación definitiva. Así que eso fue algo que nosotros también pautamos. Son 3 semanas que tomamos algunas consideraciones fisiológicas del proceso inflamatorio y de la evolución de nuestros pacientes. Sí, Beu, ¿andás por nosotros ahí? también Sí, depilamos pre y que se depilen post, exacto. pues el procedimiento igual. Y pues ya con 25 pacientes y lo que tú dices, Daniel, si hay que repetirlo una o dos veces más, pues sí, esa es la situación de la anestesia, pero es equilibrar eso con las curaciones y todo el otro sufrimiento, yo creo que es mínimo. Muy bien, muchas gracias. No, por Y favor, gracias a vos. gracias por los comentarios y agrego un comentario también, si van a empezar con esta experiencia. Nosotros inicialmente elegimos para los primeros 2, 3 casos pacientes con cirugía primaria por quiste pilonidal para hacer PEPSIT, pero luego nos dimos cuenta de que las cirugías de recidiva por quiste pilonidal operados por cirugía abierta o por cualquier otra técnica no eran mucho más dificultosas de forma endoscópica, así que también invitarlos a atreverse a operar las recidivas de esta forma. Ese es un buen comentario, Gracias, Caro. Carolina, gracias. Quiero escucharte un poco de la historia de esto. No, en la historia nada. Yo puedo hablar muy poco de esto porque era una patología que realmente le escapaba. Ni Ah, cuando bueno. fue practicante antes de ser médico, ni aún en esa época me enganchaba con un enfermo de esto. Era la patología para el tipo que no hacía nada o que no tenía interés en hacer nada y entonces se le daba eso para que lo siguiera. Así que nunca ni pensé alternativas. Era- y obligadamente operado de algunos era la marsupialización, es decir, la resección del quiste y llevar los bajos cutáneos laterales al fondo del cráter. Un poco lo heredaron ustedes eso. Pero es una patología que tengo muy poca experiencia, porque creo que muy pocas veces los traté. Tenía Sí. oportunidad de hacer otras cosas. Lo siento. Y sé que viviste de cerca o que te comentaron el tema del PEPSIT El Pepsi me interinstitucional. entusiasmó mucho, lo escuché en el CIPESUR de Chile, la gente del San Juan de Dios San de, Juan de Dios, sí. de Madrid, que trajeron la técnica y mostraron fue muy interesante. Y cuando lo vi, creo que lo hablé con Soledad Heredia en Australia y con ustedes ahí, que era algo para intentarlo. La limitación era encontrar el instrumental adecuado para esto. Pero está bien. Ahora, Bien. el origen de esto es, como recién dijeron, es el hirsutismo, los folículos pilosos o es un quiste congénito. Siempre se le atribuye a aquella fovea en la región sacrococcígea del recién nacido y eso, nada, no con ninguna nada No, que juntara eso que se ve recién nacido con el quiste pineal. Y nadie le hizo nada en serio tampoco, así que no creo que tenga nada que ver. tal cual, tal cual. Bueno, abrimos un poco a las preguntas. Si Daniel, hay alguien olvidé que comentar quiere. una cosa. Sí, Luis. Mira, ayer casualmente hicimos un caso de un pilonidal anterior. Nunca lo había leído, me tocó ir a estudiar porque era un paciente que nos llegó al consultorio con una fístula, pensando más bien en que fuera un absceso perianal, el orificio de origen, y encontramos hacia la línea media del periné un trayecto
fistuloso hacia el escroto, hacia adelante, con los estigmas iguales de infección de folículos y folículos hacia adentro en la línea media. No sé si quería preguntarles si han visto casos como estos de pilonidal anterior, son bien infrecuentes y en realidad nos puso también a pensar mucho ayer qué hacer. Hicimos un destechamiento, sacamos el tejido de granulación y lo dejamos abierto para curaciones, pero le buscamos mucho hacia la región anal y pusimos el separador del Onestar, buscamos que no fuera más bien de origen perianal hacia allá, hacia el periné, y en realidad no encontramos comunicación y el trayecto iba más hacia el escroto. No sé si han encontrado algún o han tenido algún absceso pilonidal anterior. No, Luis, no. Yo hubiera pensado también en una fístula perianal, perdón, más que en su origen pilonidal. Pero hubiera hecho lo mismo que vos, una exploración, incluso depende del grado de inflamación, una fistulografía, pero no tengo ninguna La experiencia hicimos. de pilonidal anterior. Hicimos fistulografía y pensando de pronto en una uretra accesoria, hicimos una uretrografía y administramos medio de contraste por la fístula y estaba completamente alejado el trayecto de la región de la uretra también. Se hizo la fistulografía, tenía un saco allí hacia el tejido blando, pero no hacia la región del ano, sino hacia la región escrotal. Mira, no. Gracias. Poca experiencia. Va a tener que publicarlo, Luis. Así Bueno, todos gracias. aprendemos un poco. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario sobre esto que es frecuente en los consultorios. Bien. Bueno, les agradecemos nuevamente por estar conectados y compartir con nosotros estas actividades. Los esperamos el próximo viernes y bueno, nos ponemos a disposición si surge alguna duda o comentario sobre esto, también bienvenido sea. Saludos para todos y buen día. Saludos a todos. Adiós, gracias.